Feliz sábado, hermanos. Qué gusto congregarnos, ¿verdad? Qué privilegio. Qué privilegio es tener un lugar donde congregarnos. Porque hace muchos años allá en Venezuela nosotros no teníamos ni siquiera un lugar donde congregarnos. A veces íbamos de errantes de lugar en lugar para podernos congregar. Y terminábamos congregarnos en los parques. Ahí era donde celebrábamos el sábado. Pero nosotros tenemos el privilegio de estar aquí en la casa del Señor, en este lugar específicamente hecho para adorar al Padre en espíritu y en verdad. Pero nosotros, hermanos, como pueblo que profesa la verdad presente, tenemos una gran responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad que el Señor nos ha puesto a nosotros como adventistas del séptimo día? Nos ha puesto la responsabilidad de proclamar al mundo el último mensaje de misericordia, es decir, el mensaje basado en el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis capítulo 14 y también Apocalipsis capítulo 18. Es decir, esa es la verdad presente para nuestro tiempo. Por esa razón, hermanos, es que nosotros como pueblo de verdad presente debemos de hacer énfasis en no desviarnos de ese objetivo con el cual el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. En primer lugar, para que este mensaje se predicara o se proclamara al mundo, el Señor levantó una iglesia, ¿verdad? ¿Cuál fue esa iglesia? La iglesia adventista del séptimo día. ¿No es cierto? Esa fue la iglesia que el Señor levantó desde 1844, cuando comenzó este movimiento adventista. Y el propósito era, el objetivo de levantar esta iglesia era ¿para qué? Para dar ese mensaje que Dios le ha confiado a su iglesia. Ese último mensaje que ha de preparar un pueblo para el pronto regreso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero ¿qué ha pasado, hermanos? ¿Se ha cumplido ese objetivo? ¿Será que la iglesia que Dios levantó ha cumplido con ese propósito? Lamentablemente no. La razón por la cual existimos nosotros como ministerio de sostén propio, nosotros que profesamos la verdad presente, el propósito por el cual existimos es porque la iglesia lamentablemente no ha cumplido con ese objetivo. Por eso es que nosotros existimos. Si la iglesia estuviera cumpliendo con ese objetivo, nosotros estuviéramos en la iglesia normalmente, ¿sí o no? Pero por esa razón es que el Señor ha levantado a estos movimientos, ¿verdad? A este movimiento de sostén propio, a este movimiento de verdad presente para dar el mensaje que lamentablemente la iglesia que Dios levantó no ha dado como mensaje final. Pero para ello, hermanos, vamos a comenzar con la lectura bíblica en esta mañana, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias para comenzar en Isaías capítulo 3, versículo 12. Para que ustedes vean, hermanos, esta lectura bíblica es muy importante que la tengamos en cuenta nosotros, porque en estos tiempos finales se iba a ver toda clase de engaños. Isaías capítulo 3, versículo 12. Escuchen bien lo que dice aquí la palabra de Dios. Ya lo tenemos todos, ¿verdad? ¿Sí? Dice, los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. ¿Qué dijo aquí el profeta Isaías? ¿Qué fue lo que quiso darnos a entender en este versículo? Primeramente, los opresores de mi pueblo son muchachos, es decir, personas que no tienen experiencia. Y dice también, pueblo mío, los que te guían, es decir, los líderes espirituales que están dirigiendo la iglesia,
¿Qué pasa con ellos? Te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Bueno, eso lo dijo el profeta Isaías, pero sucede que en toda la historia bíblica también encontramos el mismo problema. También lo encontramos en los tiempos de Pablo. Vamos a Gálatas capítulo 1 y vamos a leer los versículos del 6 al 10. El apóstol Pablo, nosotros sabemos que fue el apóstol de los gentiles. Fue el apóstol encargado de llevar el evangelio de los judíos, o sea, un evangelio que había sido encerrado en 4 paredes. De los judíos lo llevó él ¿hacia dónde? Hacia los gentiles. O sea, lo sacó de esa exclusividad donde estaba encerrado este evangelio que Dios le había dado a su iglesia. Recuerden que el Señor siempre ha trabajado con un pueblo. Dios escoge una nación, ¿sí o no?, para depositar en ese pueblo sus verdades. Pero no es para que se quede encerrada en 4 paredes, sino para que a su vez ese pueblo también le dé estas buenas nuevas a otras almas que están en tinieblas, o los gentiles, o los paganos, como le decían ellos, ¿verdad? Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 10. Fíjense el problema que se le presentó al apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Dicen desde el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Sigue diciendo, mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Lo ven? Miren la firmeza que tenía Pablo. O sea, es decir, el evangelio que Pablo había recibido no era de hombre alguno, sino fue ¿por dónde? Por revelación de Jesucristo. Ese fue el evangelio que recibió Pablo, ¿para qué? Para darlo a los gentiles. Los gentiles en aquella ocasión, ¿verdad? Ahora fíjense bien, el trabajo que Pablo hizo era, en cada ciudad donde iba, el propósito de él era fundar una iglesia que estuviera en esa verdad presente de esa época. Ese era el propósito con el cual Dios levantó al apóstol Pablo. Levantar el evangelio que Cristo había establecido o había enseñado a los apóstoles por 3 años y medio. Ese era el propósito. Pero fíjense, hermanos, las palabras que dice Pablo a los Gálatas. Cuando Pablo estaba con los Gálatas, ellos estaban funcionando bien. Pero ¿qué pasó cuando Pablo salió de Galacia y se fue a otras ciudades? Porque ese era el propósito o esa era la misión con que Pablo había sido llamado, de dar el evangelio a toda criatura. Cuando se fue a otras ciudades, ¿qué pasó con los Gálatas? O sea, Pablo dice, estoy maravillado, ¿cómo es posible que ustedes que recibieron la verdad se hayan ido a otro evangelio? Y dice Pablo, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermano, y eso ha sido la historia siempre. Siempre hemos visto que el evangelio verdadero ha sido perturbado, ha sido cambiado, ha sido adulterado ¿por quiénes? Por los enemigos de la verdad. Enemigos ocultos que después que un hombre de Dios se va, como en el caso de Pablo, llegaron los enemigos de la verdad para sembrar la cizaña, y eso fue lo que ocurrió en la ciudad de Galacia, en esta iglesia de Galacia. Por eso es que aquí mismo en Gálatas capítulo 3 versículo 1, fíjense cómo se expresa Pablo de los Gálatas. Gálatas capítulo 3 versículo 1. Dice, oh Gálatas insensatos. ¿Lo ven? El calificativo que le dice Pablo a los Gálatas.
Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Lo ven? O sea, Pablo califica a los Gálatas como ¿qué? Como seres insensatos. ¿Por qué? Hermanos, porque ellos se desviaron, se dejaron llevar por una corriente errónea. Y eso nos puede pasar a cada uno de nosotros. Por esa razón es que nosotros tenemos que perseverar en esta sana doctrina. Nosotros tenemos esa responsabilidad, mis queridos hermanos. Porque si no, el Señor nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. Así como se la pidió a toda esta gente que apostataron de la verdad. Por eso, hermanos, es que el método de Dios no falla. Pero hay personas que se aburren del método de Dios. ¿Por qué digo esto? Pues ¿saben cuál es el método de Dios? El método de la repetición. Y hay mucha gente que como que les cansa volverles a presentar el mismo mensaje. Pero sucede que va a llegar el día cuando nosotros no tengamos estos libros, ¿qué va a pasar? Tenemos que dar razón de nuestra fe sin la Biblia y sin el espíritu de profecía. Para ese tiempo ya esto tiene que estar no solamente aquí, sino en el corazón. Ya tenemos que vivir de toda sana doctrina para cuando llegue ese tiempo. Hermanos, nosotros tenemos que dar razón de nuestra fe. Va a llegar ese día en que así lo vamos a tener que hacer. Pero vamos a leer, hermanos, para que ustedes vean cómo Dios quiere que nosotros repitamos constantemente lo que nosotros sabemos. Deuteronomio, capítulo 6, y vamos a leer los versículos del 4 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9. Este es el método del Señor, el método de enseñanza del Señor. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9. Dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Versículo 5, y amarás al Señor Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué dice el Señor de acuerdo a este texto bíblico? Dice claramente, hermanos, repetirás. ¿Lo ven? Se las vas a repetir. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros siempre estemos repitiendo y repitiendo y repitiendo la sana doctrina. ¿Por qué? Porque somos olvidadizos. ¿O es que acaso el cuarto mandamiento no comienza con la palabra acuérdate? Hermano, porque el hombre es muy dado al olvido. Ahora mismo, este mensaje de aquí a una semana o a un mes se olvida. Lo escuchamos, quizás meditamos en el momento, pero después se nos olvida. Por eso es que es necesario que estemos encima de la palabra, no cuando podamos, sino todos los días, en todo momento. Y dice que las escribirás, si es posible, en las paredes, en las puertas, se las repetirás a tus hijos cuando te levantes, al acostarte, al salir, al entrar, en la mañana, al mediodía, en la tarde, en todo momento. Hermanos, porque nosotros, primeramente se nos olvidan estas cosas y eso es para que quede en la mente del hombre, para que no se nos olvide. Hermanos, ¿saben qué? Este método de la repetición lo han sabido aprovechar los hijos de las tinieblas. ¿Qué quiero decir con esto? La gente del mundo. ¿Acaso, hermanos, no ha sido todo un éxito comercial la promoción, la propaganda
¿en qué se basa la publicidad? La publicidad se basa en la repetición constantemente. Cuando yo quiero vender un producto, se repite constantemente, por ejemplo, el caso de la Coca-Cola. Casi siempre había en la publicidad, tome Coca-Cola, tome Coca-Cola, tome Coca-Cola. Todo el tiempo esa repetición de esa palabra, cuando la gente iba al mercado y tenía sed, o cuando alguien tenía sed, lo primero que pensaba, en vez de comprar agua, oye, déjame tomarme una Coca-Cola, porque ya la mente estaba ya adaptada, ya estaba acondicionada por ese método de la repetición. Hermanos, ¿cuánto éxito le ha traído el método de la repetición a la publicidad? Si ha traído tanto éxito, ¿por qué nosotros no aplicamos ese mismo método para que no se nos olviden estas palabras y podamos tener y actuar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios? Porque recuerden que contemplando, nosotros somos transformados por lo que contemplamos. Y si contemplamos constantemente la palabra de Dios, vamos a ser transformados de gloria en gloria y vamos a poder reflejar el carácter de Cristo, que ese es el objetivo por el cual el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 12. También el apóstol Pedro también habla en este mismo lenguaje de Deuteronomio capítulo 6. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 12. Escuchen lo que dice Pedro en este versículo. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 12. Dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Lo ven? O sea, Pedro también aplicó ese método. ¿Por qué? Hermano, porque es necesario, es la única manera de que nosotros podamos aprender, de que podamos recordar la palabra de Dios constantemente, de que podamos hablar de ella hasta sin la misma Biblia, porque el día que nos quiten la palabra de Dios, nosotros vamos a poder dar razón de nuestra fe. Ahora, fíjense bien, ¿por qué digo esto, hermanos? Porque la sierva del Señor, aquí en este libro, Mensajes Selectos, tomo 1, para los que están anotando, en la página 238 y 239 de este libro, aquí hay una cita que es prácticamente una profecía que se ha cumplido en nuestros tiempos. Mensajes Selectos, tomo 1, página 238 y 239. Escuchen bien lo que dice este libro. Dice, el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe, y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Y escuchen lo que sigue diciendo. Sería cambiada nuestra religión. Eso lo dijo ella, eso lo escribió por los años 1800. Y miren cómo se ha ido cumpliendo todo lo que la sierva del Señor escribió. Dice, sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. ¿Acaso no hemos visto eso nosotros? Por esa razón es que nosotros, como pueblo de verdad presente, existimos. Porque nosotros, Dios nos ha puesto la responsabilidad de ser reparadores de portillos, restauradores de calzadas para habitar. Sigue diciendo, se establecería una nueva organización, en otras palabras, una nueva religión. Así como en
en una imagen que está por ahí, que por cierto voy a hablar de ella un poquito, de esa nueva religión que se está levantando. Ustedes saben muy bien, hermanos, hacia dónde estamos nosotros, hacia dónde se dirige el mundo religioso, hacia dónde se dirige el llamado mundo protestante. Se está dirigiendo hacia dónde, hacia una nueva religión o hacia una religión universal, basada en puntos comunes de doctrina. Pero voy a seguir leyendo aquí en este libro. Se establecería una nueva organización. Y sigue diciendo ella, se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. O sea, esta nueva religión, ¿qué es lo que va a hacer? Va a echar por tierra el sábado y va a exaltar el día de adoración del hombre de pecado, del hijo de perdición, como lo es el domingo, el día de adoración de esta nueva religión. Como lo ven aquí, esa es la sede de lo que será, y la van a inaugurar en este año, la sede de la nueva religión que está en la ciudad de Abu Dhabi, allá en los Emiratos Árabes Unidos. Este es el trabajo que ha hecho el Papa Francisco junto con el gran imán que le llaman allá de Arabia Saudita. O sea, hermano, ¿hasta dónde este hombre está llegando? ¿Hasta dónde ha llegado que ha unido casi todas las religiones en una sola? Ya prácticamente está logrando su objetivo. Y nosotros, como pueblo remanente que profesamos ser, tenemos que defender la verdad que Dios nos ha dado a nosotros. Porque se está levantando una falsa religión, es decir, y fíjense la forma que tiene, la forma de triángulo. ¿Qué representa el triángulo? Los masones, ¿sí o no? ¿Ah? Ahí está, hermanos. Una mezquita, de hecho, eso lo dice en el último volumen del año pasado, del Heraldo, ahí aparece la sede de la nueva religión. Pero voy a terminar aquí. Dice, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No se permitiría, oigan esto, que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. O sea, no van a permitir que nada se interponga en el camino de ese nuevo movimiento. ¿Lo ven? Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena y la tormenta, y la tempestad barrería la estructura. ¿Quién tiene autoridad para comenzar un movimiento tal? Dice ella. O sea, ¿quién tiene autoridad? Tenemos nuestras Biblias, tenemos nuestra experiencia testificada por la operación milagrosa del Espíritu Santo. Tenemos una verdad que no admite transigencias. ¿No repudiaremos todo lo que no esté en armonía con esa verdad? Claro que sí. Vamos a repudiar todo lo que esté en contra de la verdad que Dios ha establecido como mensaje final de Dios. ¿Lo ven, hermanos? ¿Acaso no se ha cumplido lo que dice este libro, Mensajes Selectos, tomo 1? ¿No estamos viendo, hermanos, cómo la sierva del Señor, todo lo que escribió se ha ido cumpliendo al pie de la letra? Lo que nos da a entender de que tenemos una profeta verdadera en nuestra iglesia. Por eso, mis hermanos, creed a Dios, ¿verdad? Y creed a sus profetas y seréis prosperados, así dice la palabra de Dios. Bien, hermanos, hablando de esta nueva religión, esta nueva teología, ¿en qué está basada o qué es lo que enseña esta nueva teología? Bueno, de hecho, dentro de la misma iglesia adventista nominal, se ha introducido dentro de las tantas doctrinas que han sido cambiadas, una de ellas es la naturaleza de Cristo. En el deseado de todas las gentes dice
que cuando Cristo fue encarnado, se encarnó con la naturaleza de 4,000 años de pecado. Ahora, esto no quiere decir que el Señor haya pecado. Es decir, Él tomó la naturaleza humana degradada de 4,000 años de pecado. Pero ¿qué está enseñando la nueva teología? Está enseñando que Cristo, y dentro de esa nueva teología está la misma iglesia adventista nominal, está enseñando de que Jesús tomó la naturaleza humana, o sea, la naturaleza humana de Adán antes de la caída. Hermanos, si esto fuera así, simplemente Cristo no fuera nuestro Salvador. Porque ¿cómo puede ser nuestro Salvador si no está en condiciones iguales a nosotros? La única diferencia era de que Él tenía las dos naturalezas, la humana y la divina. Es decir, Dios hecho hombre. Y nos dejó ejemplo en la carne. El Señor nunca se valió de un milagro para vencer una tentación. Más bien, el Señor, en la naturaleza caída de ese año en el cual Él estuvo viviendo en esta tierra, en esa misma naturaleza, Él venció el pecado en la carne. Porque si el Señor hubiese pecado, al menos un pequeño pecado que hubiese cometido, hermanos, hubiese sucedido la peor de las desgracias en todo el universo. Este mundo hubiese quedado completamente como propiedad del enemigo de las almas. El hombre se hubiese perdido para siempre, hubiese sido un desastre. Simplemente Cristo también se hubiese perdido también, hermanos. O sea, el Señor corría el riesgo de caer en pecado. Con esa naturaleza, el Señor nos salvó de nuestros pecados. Y debemos estar agradecidos porque cuánto no se arriesgó en ese sacrificio tan grande que se hizo en la cruz del Calvario. Pero ¿qué están enseñando ahora? De que no podemos vencer el pecado, de que cuando Cristo venga es que nos va a quitar todos esos defectos de carácter. En otras palabras, como se decía en la escuela sabática, convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. Y eso es lo que se conoce como la doctrina de los nicolaitas. Eso era lo que estaba en boga en los tiempos cuando la iglesia de Esmirna, de Pérgamo, en ese tiempo estaba muy de moda. En ese tiempo se había levantado la doctrina de los nicolaitas, es decir, convertir la gracia de Dios en libertinaje. Como dicen la mayoría de las iglesias protestantes, una vez salvo, siempre salvo, que yo no tengo que hacer nada porque Cristo lo ha hecho todo por mí, como estábamos hablando en la escuela sabática. Hermanos, eso es lo que se está enseñando hoy por hoy. Por supuesto, el domingo como día de adoración universal, ya nosotros sabemos que se va a establecer, esto es la marca de la bestia, ¿verdad? El decreto dominical que va a obligar a todos a adorar, a guardar y a no trabajar en el día domingo en violación al día sábado. Es decir, nos van a obligar a trabajar en el sábado. De eso se trata esa nueva religión que se está levantando en nuestros tiempos. Por eso, mis queridos hermanos, como lo dijo el Señor en su palabra, en Mateo capítulo 24, en el capítulo de las señales del pronto regreso de Jesucristo, ¿verdad? Vamos a buscarlo, Mateo capítulo 24. El Señor fue muy claro en este capítulo, nos dijo qué era lo que iba a pasar en estos tiempos postreros. Nos dejó preciosas instrucciones para que nosotros no tuviésemos motivo de cometer errores. Mateo capítulo 24, vamos a leer algunos versículos de este capítulo. Bueno, vamos a leer primeramente del 1 al 3, que dice: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ustedes saben muy bien que los judíos en ese tiempo, para ellos el templo era motivo de orgullo. Y ellos llevaron al Señor Jesús: Señor, mira el templo donde adoramos nosotros. ¿Y qué le dijo el Señor?
¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Versículos 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Miren, hermanos, que el Señor hizo énfasis en esto, ¿no? Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, ¿y a cuántos? Y a muchos engañarán. ¿Se dan cuenta, hermanos, hasta dónde va a ser este engaño? No dice pocos, va a engañar ¿a cuántos? A muchos, es decir, a la gran mayoría de los creyentes. Ahora, ¿por qué los va a engañar? ¿Cuál es la razón por la cual la mayoría de los cristianos están siendo engañados hoy por hoy? Primeramente, hermanos, porque no tienen una comunión diaria con el Señor. No estudian la palabra con oración. No oran lo suficiente. No han aprendido a depender de Dios, sino dependen es del hombre. Y por esa razón es que muchos son hoy día engañados. Fíjense lo que sigue diciendo el versículo 11. Más adelante dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a cuántos? A muchos, ¿verdad? Versículo 23. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Y aquí está el versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿a quiénes? Aún a los escogidos. O sea, imagínense ustedes, hermanos, las grandes señales que vamos a ver, que de hecho dice la palabra de Dios también, que el diablo va a hacer, en estos posteriores tiempos, va a hacer descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. O sea, milagros extraordinarios que van a dejar atónitos a muchos y en especial a aquellos que no hayan tenido una relación personal con el Señor. Hermanos, por eso es que nosotros siempre insistimos en que nosotros como pueblo, el Señor Jesús también dio esa instrucción en Juan capítulo 5, versículo 39. El Señor dijo: escudriñad las Escrituras, ¿por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, no hay experiencia más maravillosa, yo se los digo como experiencia, no hay experiencia más maravillosa que uno por nuestra propia cuenta, uno escudriña la palabra, con oración, por supuesto. ¿Por qué? Porque el Señor le puede hablar a cualquiera de nosotros. Cuando nosotros nos encomendamos al Señor en oración, cuando le pedimos al Señor que nos guíe en el estudio que estamos haciendo, Dios le puede hablar a usted. No crea que solamente le hablaba el Señor a los profetas, el Señor también nos habla a través de la Santa Escritura. Y es una experiencia maravillosa que nosotros quizás nos estamos perdiendo. Nosotros también podemos ser participantes de la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Nosotros también podemos tener ese privilegio. Pero ¿por qué no lo tenemos? Por la negligencia. Porque somos insensatos a veces y perdemos el tiempo y no, a veces pasan hasta una semana. Yo conozco muchos hermanos que a veces la Biblia la abren solamente los sábados cuando vienen a la iglesia. Y solamente dependen del instrumento humano, no tienen una debida experiencia con el Señor. Hermanos, el tiempo de angustia que nos espera requiere de una fe que sea capaz de soportar el hambre, la demora y el cansancio. Pero esa fe solamente se edifica es a través del estudio diligente de su palabra. Solamente así. ¿Para qué, hermanos? Para poder escapar de ese terrible engaño que va a envolver a todo este planeta Tierra. Fíjense lo que le dijo Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 4.
Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Fíjense lo que le dijo Pablo a Timoteo, hermanos. Por eso es que la Biblia está llena de preciosas instrucciones, como se hablaba esta mañana. Preciosas palabras, ¿verdad? Sí. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Oh, mis queridos hermanos, esto lo estamos viendo no solamente en las iglesias que profesan el error, sino aún en nuestras propias iglesias. Hay un virus que es más mortal que el mismo COVID. ¿Y saben cuál es ese virus? La comezón de oír cosas extrañas. Y eso es lo que está acabando con la espiritualidad de muchos hermanos, y muchos no se dan cuenta de eso. Por eso es que la sierva del Señor habló mucho de la curiosidad indebida. Hay muchos que tienen una curiosidad inclusive por descifrar los misterios que Dios no ha revelado. Hay muchos que se han atrevido a entrar en ese terreno prohibido por Dios. Por eso es que muchos han caído y hasta se han salido del mensaje. Por eso dice aquí que en los posteriores tiempos algunos van a apostatar de la fe. ¿Por qué? Hermano, ¿cuántos hermanos no hay que no tienen discernimiento, que se ponen a escuchar a cualquier predicador y cuando vienen a ver están más confundidos que cuando comenzaron? Tenemos que tener mucho cuidado a quienes escuchamos. Y a veces yo creo que es preferible, antes de escuchar a alguien, yo creo que es preferible, hermanos, leer este precioso libro primeramente, y este libro también. Hermano, Dios nos ha dado un privilegio grande, la Biblia y el espíritu de profecía. ¿Qué más necesitamos nosotros para alcanzar la salvación? Lo único que nosotros necesitamos es poner en práctica lo que la Biblia dice y también lo que dice el espíritu de la profecía. Ahí está toda la salvación, ahí está todo escrito. Depende de nosotros, mis queridos hermanos, poner esto en práctica. Los que se van a salvar son aquellos que conocen la palabra de Dios y no solamente la conocen, sino que también la han puesto por obra, la han puesto en práctica, han tenido una experiencia con el Señor. Escuchan la voz que el Espíritu les habla a las iglesias. Tienen discernimiento, ¿por qué? Porque han aprendido de la palabra de Dios. Y no van a ser víctimas de los engaños de la nueva religión. Hermano, la mayoría de este mundo va a ir en pos de esa nueva religión. Y ustedes dirán, ¿cómo? Porque en la medida en que nos descuidemos, el diablo va minando y va enfermando la mente de tal manera que llega el momento en que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Bueno, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 8 al 12. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 8 al 12. Dice, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 8 al 12. Dice la palabra de Dios: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No es que Dios envíe un poder engañoso
O sea, ¿cómo interpretamos nosotros este versículo? El Señor siempre protege a su pueblo, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa con aquellos que rechazan la verdad? ¿A quién están rechazando? Están rechazando el poder protector de Dios. Y una vez que rechazan el poder protector de Dios, el Señor tiene que quitarse y dejar que el diablo acabe con esa persona. Por eso es que dice que les envía un poder engañoso, ¿para qué? Para que crean la mentira. Ahora, hermanos, y hablando de la mentira, escuchen lo que dice Isaías capítulo 30, versículos 9 y 10. ¿Qué estaba clamando el pueblo profeso de Dios en los tiempos del profeta Isaías? Miren lo que estaban clamando el pueblo de Dios. Isaías capítulo 30, versículos 9 y 10. Escuchen bien lo que dice este versículo. Isaías capítulo 30, versículos 9 y 10. Dice, porque este pueblo es como rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. ¿Qué era lo que quería el pueblo en los tiempos del profeta Isaías? No querían escuchar palabra de Jehová, no querían escuchar lo recto. ¿Qué era lo que ellos querían escuchar? Profetízanos cosas halagüeñas, cuentos para reírnos un poco. Profetízanos mentira. Eso era lo que clamaba un pueblo que yo diría, un pueblo que estaba enfermo de la mente. Porque solamente así es que uno puede llegar a ese... O sea, ¿qué pasa cuando alguien rechaza la palabra de Dios? Cuando rechaza los consejos. Esa mente se enferma, ¿sí o no? Por eso es que estas personas le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y escuchen lo que sigue diciendo. Y aquí mismo en Isaías capítulo 4, versículo 1, un versículo, hermanos, mire, por eso es que el profeta Isaías murió en la forma como murió, ¿verdad? Que lo cortaron en dos pedazos prácticamente. Isaías capítulo 4, versículo 1. Escuchen lo que dice este versículo. Un versículo que hemos leído mucho aquí en esta iglesia. Dice, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. Oh, mis queridos hermanos. Ya nosotros sabemos lo que representan las mujeres, ¿sí o no? Iglesia. Mujer representa iglesias. Y echarán mano de un hombre. ¿Quién es ese hombre? Cristo Jesús. ¿Verdad? Echarán mano de un hombre, o sea, de Cristo Jesús, ¿cuántos? 7 iglesias en aquel tiempo diciendo, ¿qué decían estas mujeres? Nosotras comeremos de nuestro pan. Es decir, no queremos tu evangelio, Señor, porque tu evangelio representa un gran sacrificio que no queremos hacer. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Le dijeron los discípulos al Señor Jesús. ¿Y qué le contestó el Señor Jesús? ¿Esto os ofende? ¿Queréis ir acaso vosotros también? Cuando se habían ido ya varios, porque ya el Señor estaba empezando a apretarle las tuercas, ¿sí o no? ¿Y qué le contestó Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. O sea, Pedro, el apóstol, reconoció que aunque la palabra era dura, pero era palabra de vida. Era palabra que me iba a llevar a la vida eterna, si fuese dura la palabra. Pero ¿qué estaban clamando estas 7 mujeres? Nosotras tenemos nuestro propio evangelio. No queremos tu evangelio, Señor. Queremos nuestro propio evangelio que nos permite vivir como nosotros querramos. Podemos nuestro propio vestido, nuestra propia vestidura, es decir, nuestra propia justicia. No queremos tu justicia, sino nuestra propia justicia. Solamente lo que queremos es el nombre de cristiana. Solamente eso es lo que nosotros queremos. Hermanos, y esa es la realidad de la mayoría de las iglesias. No quieren echar mano de estas verdades. Por eso es que se está dando el cambio de religión.
Y en ese paquete se está metiendo la gran mayoría de las personas que no se quieren someter a las verdades de la palabra de Dios. Jeremías capítulo 23, versículo 16. También el profeta Jeremías, por eso que todos estos profetas, hermanos, profetizaron fuerte, dieron mensajes fuertes y poderosos a un pueblo rebelde, un pueblo que no quería someterse a la ley de Jehová. Jeremías capítulo 23, versículo 16, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. ¿Cuántos falsos profetas no se han levantado por ahí? ¿Cuántos falsos predicadores no hay en la internet, en YouTube? ¿Cuántos no están predicando falsas doctrinas y la gente recibiendo eso y le dicen amén? ¿Cuántos no hay? Muchísimos, hermanos. Miren, por eso es que hoy por hoy, así como la tecnología es buena por un lado, pero también, por otro lado, el enemigo la está usando para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Lo ven? Bien, hermanos. Hablando del cambio de religión, vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia donde podemos ver claramente cómo fue cambiada la religión en esos tiempos. Primeramente vamos a ver en los tiempos de el rey Jeroboam. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 12. Primera de Reyes, capítulo 12. Para que ustedes vean, hermanos, lo que hizo el rey Jeroboam. Primera de Reyes, capítulo 12, vamos a leer los versículos 32 y 33. Esto fue, antes de yo leer este versículo, para no leer todo el capítulo, esto está bajo el contexto de cuando, recuerden que el rey Salomón fue el último rey de Israel que reinó sobre las 12 tribus de Israel, o sea, estaba toda la nación unida. Pero después de Salomón se dividió el reino, es decir, las 10 tribus al norte y solamente quedaron la tribu de Judá y de Benjamín al sur, que estaba gobernada por Roboam. Pero al norte se levantó e hicieron rey a Jeroboam. Pero fíjense, hermanos, Jeroboam era un hombre que conocía la verdadera religión. Acuérdense que cuando Salomón fue instruido en la verdadera religión. Lo que pasa es que Salomón después apostató de la verdad, ¿verdad? Indujo al pueblo de Israel a la idolatría. Y miren, hermanos, cuánta influencia tiene un líder sobre su congregación. Al extremo de que desde Salomón en adelante el pueblo de Israel siempre se mantuvo idólatra. Habían reyes que hacían lo recto ante los ojos de Dios, y sin embargo, siempre había un grupito que estaba adorando en los lugares altos, incensando a Baal en los lugares altos. O sea, ¿por qué, hermanos? Porque todo esto lo indujo Salomón con su mala influencia cuando él apostató de la verdad. Lo que pasa es que después Salomón se arrepintió. Eso fue lo bueno, que Salomón reconoció, ¿verdad? Y se arrepintió, pero ¿cuáles fueron las consecuencias de su pecado o de su apostasía? ¿Cuál fue la consecuencia? Hermanos, que toda la nación de Israel cayó en idolatría. Ahora, pero aún así Salomón mantuvo la verdadera religión en su tiempo, y Jeroboam formaba parte del gobierno a cargo del rey Salomón. Jeroboam conocía la verdadera religión, pero fíjese lo que pasó con Jeroboam. Vamos a leerlo, Primera de Reyes capítulo 12, versículos 32 y 33. Dice: entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. ¿Lo ven?
Hermanos, si este versículo dice que él convocó fiesta solemne, ¿cuándo? En el mes octavo a los 15 días. Usted sabe muy bien que una de las fiestas solemnes de Jehová era en el mes séptimo a los 10 días del mes. ¿Qué se celebraba en esa fecha o en ese día? Se celebraba el día de expiación. Pero fíjense cómo Jeroboam cambió la religión. Aquí vemos un cambio de religión. ¿Por qué? Porque Jeroboam instituyó fiesta solemne en el mes octavo. En vez de ser el mes séptimo, para seguir lo que Dios dice, convocó fiesta solemne ¿cuándo? En el mes octavo a los 15 días del mes. Y no conforme con eso, levantó sacerdotes que él mismo había nombrado, sin ser, por supuesto, de la tribu de Leví. Porque la tribu de Leví estaba dentro de su reino y ni siquiera llamó a la tribu o sacerdotes de la tribu de Leví para que celebraran las fiestas solemnes que él mismo había inventado. En otras palabras, hermanos, vemos aquí un cambio de religión. Ese es el primer ejemplo. El otro ejemplo que vemos nosotros también de cambio de religión en Ezequiel capítulo 8. Vamos a Ezequiel capítulo 8 y vamos a buscar aquí, ¿verdad?, las abominaciones que se cometieron en el santuario. Ezequiel capítulo 8. Ok, Ezequiel capítulo 8, voy a leer los versículos del 6 en adelante. Dice, me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré y aquí en la pared un agujero. Versículo 8. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Versículo 13. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. ¿Lo ven? ¿Qué clase de apostasía había en los tiempos del profeta Ezequiel? ¿Qué estaban haciendo los sacerdotes dentro del santuario? Ustedes saben muy bien que no podían entrar dentro del santuario cualquier persona, y mucho menos mujeres. ¿Qué fue lo que encontró o qué le fue mostrado al profeta Ezequiel cuando vio en visión lo que se hacía dentro del santuario?
encontró mujeres endechando a Tamuz. Y no solamente eso, sino también imágenes de toda clase de reptiles abominables pintados dentro de las paredes del santuario. Pero no conforme con eso, la peor de todas las abominaciones era que encontró, después que volvió y vio y encontró a 25 varones que habían dado su espalda al templo de Jehová y estaban sus rostros ¿hacia dónde? Hacia el oriente, y estaban adorando al sol. Por eso, hermano, es que Dios dice finalmente, no, yo procederé con furor, no perdonará mi ojo. ¿Por qué? Porque eran personas que conocían la verdad. Eran personas que habían conocido la verdad y por lo tanto estaban haciendo todo lo contrario. Estaban en apostasía, estaban cometiendo actos abominables. Y no hay cosa que más abomine el Señor como lo es la idolatría. Eso era lo que estaban haciendo ellos. Es más, cambiaron también la religión verdadera. Y por eso, mis queridos hermanos, hoy por hoy, nosotros también estamos siendo víctimas de un cambio de religión. Ahora, ¿quiénes son los que van a proceder? ¿Quiénes son los que van a mantenerse puros y firmes? Solamente el pueblo que guarde los mandamientos de Dios y tenga el testimonio de Jesucristo. O sea, un pequeño remanente es el que se va a mantener firme. ¿Por qué? Porque van a ser de tal magnitud las leyes tan severas que se van a levantar para que el mundo se levante y que adore esa nueva religión. Y va a ser algo así parecido, hermanos. Yo no sé si ustedes conocen lo que sucede hoy por hoy en Corea del Norte. Corea del Norte es uno de los regímenes más severos que pueda haber. Obligan a las personas a que vayan a los mitines públicos, a que adoren a ese hombre, al presidente de esa nación. O sea, están obligados porque si no, se los llevan hasta presos, pueden caer. Hermanos, y de la misma manera a nosotros, lo que está pasando en Corea del Norte va a pasar en el mundo entero cuando nos obliguen a ser fieles a la nueva religión, a esa nueva religión que se está levantando basada o unida en puntos comunes de doctrina. Ahora, ¿qué ha pasado realmente, hermanos? O sea, ¿qué va a pasar cuando se rechaza la verdad? Vamos a ver lo que dice aquí el conflicto de los siglos. Esta es una de las citas, yo le llamo la cita del $1.000.000, le llamo a esta cita, porque es una cita tan clara. Está en el capítulo que se titula El mensaje final de Dios. Dice: así también será proclamado el mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanzas. Y esto me gusta, ¿no? Porque el Señor va a trabajar con humildes instrumentos. Va a trabajar con aquellos que quizás no recibieron clases de teología o se graduaron en teología. ¿A quiénes va a utilizar el Señor? Humildes instrumentos que se consagren a su servicio. Habrá hombres de fe y de oración. ¿Qué va a haber? Hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Y escuchen lo que sigue diciendo: los pecados de Babilonia serán denunciados. Por más que nos prohíba esta nueva religión, por más que nos prohíba hablar, sin embargo, este remanente se va a levantar y va a decir o va a denunciar los pecados de Babilonia. Dice: los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la iglesia por la autoridad civil, aquí está hablando de iglesia y Estado, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes, las escucharán. Y sigue diciendo: admirados y confundidos,
oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales a preguntarles con ansia, ¿son estas cosas así? Los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Pero como muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres y exigen un positivo, así dice Jehová, los ministros populares, como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que lo proclaman. Oh, mis queridos hermanos, yo me gozo con esta cita. ¿Saben por qué? Porque hay un remanente que no va a doblar sus rodillas ante Baal. Un remanente que va a defender, si es posible, con su propia sangre, la verdad del Evangelio eterno. Nosotros los que estamos aquí somos llamados a defender esta verdad. Así, hermanos, seamos llevados ante jueces, ante tribunales, a la cárcel, como hablábamos anoche, ¿verdad? Así como pasó con Juan Jos y con Jerónimo. Hombres que fueron torturados, que fueron llevados a la hoguera. Hermano, el que está sellado con el sello de Dios no le va a tener temor a la muerte. ¿Por qué? Porque, hermanos, por amor a Dios, por amor a Cristo, nosotros no vamos a permitir que nada se interponga en la verdad de Dios. Vamos a defenderla, hermanos, como los soldados que van a la guerra. ¿O es que acaso ellos no son más valientes que nosotros? Más bien nosotros deberíamos ser más valientes que los soldados que van a una guerra. ¿Por qué? Porque esto no es una guerra con armas. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y contra potestades. Y el Señor nos ha dado a nosotros el poder para poder vencer al diablo. Y ese poder es su palabra encarnada en nosotros. El carácter de Cristo en nosotros es lo que va a hacer que nosotros podamos vencer a las potestades de las tinieblas. Hermanos, el Señor nos promete dar la victoria, pero si nos sometemos nosotros a su voluntad. Ya me falta poco para terminar. Fíjense, hermanos, otro cambio de religión. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 17. Voy a leer el comentario que está aquí en esta Biblia de estudios. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 17. Este es un comentario que hemos leído aquí, pero vale la pena repetirlo. Recuerden que tenemos que repetir. Estas son citas que ya yo he leído aquí, pero las vuelvo a repetir. ¿Para qué? Para que no se nos olviden. ¿Ok? Muy importante. Para los que tienen la Biblia de estudios, es el comentario de Primera de Samuel capítulo 2, versículo 17. Bueno, vamos a leer primeramente el versículo para que tengamos una idea de qué trata este versículo. Dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Esto sucedió en los tiempos del profeta Samuel, cuando Samuel era un niño, estaba en el templo, y él contempló toda esa corrupción que había en los tiempos de Elí, ¿verdad? Y sus hijos. Escuchen lo que dice el comentario, que se titula, los pecados de los sacerdotes hicieron que algunos ofrecieran sus propios sacrificios. Y escuchen lo que pasó con ese pueblo. Hasta dónde llegó la iniquidad en los tiempos del profeta Samuel. Dice, cuando los israelitas fueron testigos de la corrupta conducta de los sacerdotes, ¿de la qué? De la corrupta conducta de los sacerdotes, pensaron que era más seguro que sus familias no acudieran al lugar designado para el culto. O sea, ellos no estaban obligados a ir a una iglesia apóstata, a una iglesia que estaba corrompida, como en esos tiempos.
¿Qué fue lo que ellos tomaron como decisión? Que era más seguro que sus familias no acudieran al lugar designado para el culto. Muchos salieron de Silo con su paz perturbada y su indignación despertada, hasta que al fin resolvieron ofrecer ellos mismos sus sacrificios, llegando a la conclusión de que esto sería tan plenamente aceptable a Dios como sancionar de alguna manera las abominaciones practicadas en el santuario. ¿Qué hicieron esas familias que no doblaron sus rodillas ante Baal? Prefirieron, hermano, no vamos a llevar a nuestras familias a ese lugar, un lugar tan corrupto como ese. Vamos a quedarnos en la casa para adorar en la iglesia de la casa. Ellos prefirieron hacer sus propios sacrificios. ¿Por qué? Porque era tanta la corrupción que había que dijeron, no vamos a arriesgar que nuestra familia también se corrompa con esa apostasía tan abominable que había en los tiempos del sacerdote Elí. Por eso, hermanos, escuchen lo que dice Testimonio para los Ministros, página 265. No debemos introducir el mundo en la iglesia ni casarlo con ella. Es una de las cosas que ha hecho el cambio de religión, estableciendo así un vínculo de unidad. De esta manera, la iglesia ciertamente se corromperá. Llegará a ser, como se declara en el Apocalipsis, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Así lo dice Apocalipsis capítulo 18, ¿verdad? Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 18, versículos del 1 al 4, el mensaje del cuarto ángel. Apocalipsis capítulo 18, versículos del 1 al 4, dice: Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y fíjense lo que dice el versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Eso fue lo que hicieron estas familias cuando salieron de Silo con su paz perturbada, cuando vieron esa tremenda corrupción, esa apostasía, esas abominaciones que se estaban practicando en el santuario en los tiempos del sacerdote Elí. Ahora, hermanos, hay una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta. Nosotros, como iglesia de verdad presente, esta iglesia del Evangelio Eterno, o cualquier otros ministerios que están en esta verdad, como el ministerio del pastor enamorado, cualquiera de nosotros que estamos tratando de levantar en alto esta verdad, nosotros no estamos exentos de caer en esta corrupción. ¿Por qué lo digo? Escuchen lo que dice la sierva del Señor en Testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio, en la página 211. Este es un libro que fue compilado, por supuesto, esto no lo escribió ella, pero fue compilaciones. Compilación significa reunir citas para hacer un libro, ¿verdad? Dice, en la página 211 de este libro, dice: corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia. ¿Qué es lo que corremos como iglesia? Corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia y permitir que nuestras iglesias se corrompan, se llenen de todo espíritu inmundo y alberguen a toda ave inmunda y aborrecible. O sea, no estamos exentos de ese peligro. O sea, que corremos, hermanos, ese peligro si nosotros no somos diligentes en defender la verdad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Bueno, y ya termino con esto. Segunda de Corintios capítulo 13. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. Y este es el llamado, hermanos, que nos hace el Señor en esta mañana, con este versículo. Segunda de Corintios capítulo 13,
versículo 5. Dice, examinaos, ¿qué dice el Señor? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Qué es lo que nos manda el Señor en esta mañana, hermanos? Primeramente, que nos examinemos. O sea, en otras palabras, nosotros lo que conocemos como doctrina tenemos que examinarlo. Tenemos que probar con la palabra que lo que nosotros creemos es la verdad, para nosotros poder dar razón de nuestra fe. Recuerden que hay una matutina, no la conseguí, yo sé que en estos días la leímos en nuestro culto familiar, en la matutina Maranata, que dice que nosotros vamos a ser llevados ante reyes y tribunales para dar razón de nuestra fe. Y si nosotros no nos hemos preparado lo suficiente, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a ser avergonzados por los sabiondos del mundo. Esa sabiduría de ellos nos va a avergonzar. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos capaces de dar razón de nuestra fe, hermanos, otros nos van a avergonzar, tristemente. Por eso es que tenemos que examinarnos a nosotros mismos, si estamos en la fe, si estamos en la palabra, si estamos en esta verdadera religión. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros, en estos tiempos finales, cuando se está levantando este monstruo religioso, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que nosotros defendamos esta verdad que nos ha dado el Señor. Que demos razón de esta fe, aunque seamos llevados ante tribunales, aunque seamos llevados a la cárcel y, si es posible, aún hasta la muerte. Pero solamente el amor de Cristo en nuestros corazones, el amor de Dios, va a hacer que nosotros podamos defender esta verdad a cualquier precio, hermano. Así como estos hombres del pasado, como lo leemos en la Reforma, dieron hasta su vida por este mensaje. Solamente aquellos que estén sellados, aquellos que tengan un afianzamiento en la verdad, son los que van a defender esta verdad. Son los que van a mantener la verdadera religión para que el mundo pueda recibir el último mensaje de misericordia para salvación y vida eterna. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Y no sé si hay un anuncio, ¿no? Oh. Ok, mis queridos hermanos, vamos entonces, los que puedan, vamos a doblar nuestras rodillas para tener una oración para terminar. Amante Padre que moras en los cielos, Señor, te damos gracias por este privilegio que tú nos das de poder recibir tu palabra, tu preciosa palabra, la palabra que convierte el alma, esa palabra que nos mantiene en la verdad, en esa preciosa verdad que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Señor, en esta hora te suplicamos, no permitas que caigamos en esa apostasía universal en la cual va a caer este mundo. Manténnos, Señor, puros, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, para que podamos ser ejemplos para otros, para que podamos ser espectáculo al mundo. Por eso te rogamos, Señor, que tú nos ayudes en nuestras debilidades. Sabemos que vienen pruebas difíciles y severas, pero en ti confiamos en que tú nos vas a dar gracia para esos momentos en que tengamos que pasar. Señor, en esta hora te suplicamos que tú seas con cada uno de nuestros hermanos aquí presentes, sé con cada familia aquí representada, Señor, que tú eches tus bendiciones sobre nosotros, que tú permitas que nosotros como iglesia podamos permanecer para que podamos ser un ejemplo, para que podamos ser una luz que ilumine a este mundo que está en tinieblas. En esta hora te suplicamos, Señor, que tú seas con los enfermos y con aquellos que han perdido sus seres queridos, como por Michael Ladrón, que está enferma y que perdió a su mamá, y por Judith Martínez y familia,
De acuerdo, Señor, y te damos las gracias porque a través de las redes sociales recibimos estas necesidades de estas almas que piden oración por sus seres queridos. Por eso te rogamos, Señor, que tú tengas misericordia y que consueles a estas almas, Padre Celestial, para que puedan recibir ese bálsamo que necesita este mundo, esas palabras de vida que el mundo necesita para que el mundo pueda ser convertido. Señor, ayúdanos a no claudicar en la fe, sino ayúdanos a mantenernos firmes en esta verdad que una vez fue dada a los santos. Te pedimos esta hora, Señor, que tú bendigas a cada ministerio que tiene la responsabilidad de proclamar al mundo este mensaje final de Dios, que nos ayudes y que como un solo ejército nos podamos unir para proclamar al mundo este último mensaje de misericordia. Te pedimos esta hora, Señor, ahora que vamos a compartir los alimentos, que tú bendigas los alimentos, Señor, que hemos de compartir, y quédate con nosotros en el resto de este día de sábado. Gracias, Señor. También te pedimos por los enfermos, que tú puedas pasar tu mano sanadora sobre todos los enfermos. Y gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de congregarnos aquí en tu casa de oración y por el privilegio que tenemos de descansar en tu santo día de reposo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus bendiciones, porque todo esto te lo pedimos y te lo rogamos, dándote las gracias en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén.